Era medianoche, la capilla del convento del Rosario estaba sumida en la oscuridad. La luz de la luna, que se filtraba a través de las vidrieras, caía suavemente sobre el suelo de piedra, dejando un resplandor pálido y silencioso en el interior. Fray Fernando caminaba con pasos pesados por el largo pasillo. Se dirigía a la capilla para recoger un libro que había olvidado, empujó la pesada puerta y entró sin dudarlo. Y de repente, se quedó helado donde estaba, en medio de la capilla, justo delante del altar, había una figura humana. Estaba suspendido en el aire, en silencio, con las rodillas a medio metro del suelo, tenía los brazos abiertos a los lados, la cabeza echada hacia atrás y el rostro vuelto hacia el cielo. De su cuerpo emanaba una luz suave y dorada, era Martín. Fray Fernando contuvo la respiración, su corazón comenzó a latir frenéticamente, como si quisiera salirse de su pecho. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía un ser humano quedarse suspendido en el aire? ¿Acaso las leyes de la gravedad no se aplicaban aquí? Pero sus ojos no mentían. Martín estaba allí, en el aire, inmóvil, estaba en un trance profundo. Era como si su cuerpo ya no perteneciera al mundo material, como si su alma se hubiera acercado tanto a Dios, que su cuerpo se elevaba con ella. Fernando retrocedió y cerró la puerta en silencio, se detuvo en el pasillo. Intentó pensar mientras le temblaban las manos, ¿qué acababa de ver? ¿Era un sueño o una alucinación? Pero no se equivocaba. Porque en las noches siguientes, otros frailes fueron testigos de la misma escena. Martín se elevaba del suelo mientras rezaba. Este evento no se limitó a una sola vez, se repitió una y otra vez. Poco después, no quedó nadie en el convento que no lo supiera. Pero aún así, se mantuvo el silencio, porque esto no era un secreto que debiera ocultarse, sino un regalo. Un regalo de Dios. Un día, un joven monje le preguntó a Martín, ¿cómo haces eso? ¿Cómo te mantienes en el aire? Martín lo miró como si estuviera sorprendido. Yo no hago nada, dijo, ni siquiera me doy cuenta. Me pierdo mientras rezo, me pierdo en Dios. En ese momento no sé qué hace mi cuerpo, quizás él me levanta. O quizás me atrae hacia sí, no lo sé. El joven monje siguió preguntando con insistencia, ¿pero no tienes miedo? Miedo a caer, Martín sonrió. En los brazos de Dios nadie cae, hermano, que la paz de Dios sea con vosotros, hermanos míos. Las sagradas escrituras dicen, tu fe puede mover montañas. La historia que voy a contar hoy es la historia de los milagros que Dios puede crear cuando un ser humano se acerca a la fe con total rendición. San Martín de Porres, un fraile dominico que vivió en Lima, Perú. Pero no era un fraile cualquiera, los dones que Dios le dio eran de esos que desafían los límites de la mente humana. 7 milagros, 7 eventos imposibles. Y todos eran reales, hubo cientos de testigos. Cientos de documentos, milagros confirmados por la Iglesia y registrados oficialmente. Si hoy dudas del poder de Dios, esta historia es para ti. Si piensas que los milagros quedaron solo en el pasado, esta historia es para ti, hermano. Porque Martín de Porres nos mostró que, el poder de Dios es ilimitado. Segundo milagro, bilocación, estar en 2 lugares a la vez. Era el año 1610. En México, un joven misionero, un sacerdote llamado Padre Juan, había caído gravemente enfermo, tenía la fiebre muy alta. Sufría temblores y se desmayaba de vez en cuando, no había nadie con él. Estaba solo en una pequeña casa de misión en medio de la selva, estaba cerca de la muerte. Esa noche, mientras yacía semiconsciente, escuchó un ruido, la puerta se abría. Alguien entraba, intentó abrir los ojos. La visión era borrosa, pero había una figura frente a él. Un fraile, llevaba el hábito dominico. Su rostro le resultaba familiar, ¿era Martín? Pero eso no era posible, Martín estaba en Perú. En Lima, esto era México. Estaba a miles de kilómetros de distancia,
la figura se acercó lentamente. Puso su mano sobre la frente del padre Juan, una sensación cálida, que calentó su interior, se extendió por su cuerpo. Paz, alivio, frescura, y la fiebre comenzó a bajar poco a poco. No temas, hermano, Dios está contigo. Te curarás, resiste. Porque tu misión aún no ha terminado. Luego la figura se alejó. Salió por la puerta y desapareció de la vista. Cuando el padre Juan despertó por la mañana, estaba bien. La fiebre había bajado, sus fuerzas habían regresado, pero estaba confundido. ¿Quién había venido anoche? ¿Fue real o una alucinación? Años después, el padre Juan regresó a Perú, visitó el convento del Rosario en Lima. Mientras caminaba por el pasillo, vio a alguien, se detuvo. Su corazón comenzó a latir rápido, ese rostro familiar. Lo conocía, era exactamente la persona que lo había visitado esa noche en México. Era ese Martín, se acercó. Martín volvió sus ojos hacia él y sonrió, era como si supiera algo y lo estuviera ocultando. El padre Juan preguntó, ¿Tú viniste a México? Hace años, ¿eras tú quien me visitó en mi lecho de enfermo? Martín asintió con la cabeza, sí, hermano, era yo. Dios me envió por ti, no estabas solo. Pero ¿cómo? ¿Cómo fuiste allí, a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia? Martín se encogió de hombros, yo no fui. Dios me llevó, las distancias no son un obstáculo para él. Esto no fue un evento único, a lo largo de los años, se acumularon innumerables testimonios similares. Martín era visto en varios lugares al mismo tiempo, a veces, mientras estaba en el hospital en Lima, a la misma hora ayudaba a los misioneros en China. A veces, mientras trabajaba en la cocina del convento, daba moral a los esclavos en África, a veces, mientras rezaba en la capilla, daba coraje a los cristianos perseguidos en Japón. ¿Cómo podía ser eso? La ciencia no podía explicarlo, pero la fe sí. Dios le había dado a su siervo amado un regalo especial, la bilocación, el poder de estar en dos lugares al mismo tiempo. La gente sufría, había necesidad, Martín era la mano elegida de Dios. ¿Dónde Dios lo enviaba, allí iba? ¿Alguna vez te has sentido completamente solo? ¿Has sentido la soledad absoluta, un momento en el que no hay nadie? Tal vez en ese momento Martín estaba allí, tal vez Dios también te lo envió a ti. Pero no te diste cuenta, porque a veces, los milagros llegan en silencio. Tercer milagro, la multiplicación del pan. Era el año 1625 y Perú estaba sacudido por una profunda crisis económica, el hambre había aparecido. Los barrios pobres fueron los más afectados por esta situación, los niños temblaban de hambre, y los ancianos estaban débiles y casi agotados. La gente no encontraba comida, Martín alimentaba cada día a las personas necesitadas en la puerta del convento. Mañana, tarde y noche, en cada comida, cientos de personas llegaban a su puerta con esperanza y hambre. Pero un día, hubo una crisis en la cocina, la comida se había acabado. En la despensa solo quedaban 6 panes, no había nada más. Fray Pedro, el encargado de la cocina, entró en pánico. Martín, hoy vienen 200 personas. Solo tenemos 6 panes, ¿qué haremos? ¿Cómo se lo explicaremos? Martín estaba tranquilo. No había ninguna prisa en su rostro. Trae los panes, hermano, dijo con voz decidida. Dios se encargará. Fray Pedro lo miró con incredulidad. ¿Qué? 200 personas con 6 panes. Te has vuelto loco, pero Martín insistió. Trae los panes, mira, todo saldrá bien. Trajeron los panes, Martín los puso en una cesta grande. La cubrió con un paño limpio, luego se arrodilló. Puso sus manos sobre la cesta, cerró los ojos, sus labios se movieron, pero no salió voz. Rezaba por dentro, Fray Pedro observaba, con duda, con curiosidad y con un poco de miedo.
¿Qué pasaría ahora? Unos minutos después, Martín se levantó. Tomó la cesta y salió, la gente esperaba en la puerta. Estaban hambrientos, desesperados y cansados. Martín abrió la cesta y comenzó a repartir los panes. Primero se lo dio a una persona, luego a dos, luego a tres, pero la cesta no se vaciaba. Los panes parecían multiplicarse por sí mismos, continuaban como si nunca fueran a terminar, era como si la cesta no tuviera fondo, como si tuviera una profundidad infinita. Fray Pedro no podía creer lo que veía en sus ojos, corrió adentro rápidamente y llamó a los otros frailes, venid, venid y ved. Está ocurriendo un milagro. Los frailes corrieron afuera. Martín seguía repartiendo pan, la cesta seguía llena. La gente tomaba, tomaba y tomaba, pero no disminuía, las 200 personas se saciaron e incluso sobró pan. La mitad de la cesta todavía estaba llena. Fray Pedro le preguntó a Martín, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo ha sucedido? Martín negó con la cabeza. Yo no lo hice, Dios lo hizo. Yo solo confié en él. Este evento no ocurrió solo una vez. Se repitió una y otra vez durante años, cada vez, las manos de Martín eran fértiles. Lo poco se convertía en mucho, lo que no existía pasaba a existir. Porque Dios daba la abundancia. Cuarto milagro, sanación instantánea. Era el año 1632. En uno de los barrios pobres de Lima, una mujer llamada María yacía en su lecho de muerte, tenía 34 años, pero su cuerpo cargaba con el cansancio de una persona de 80. El cáncer había comenzado en sus pulmones y se había extendido por todo su cuerpo. Los médicos estaban desesperados, tal vez le quedaban unas semanas, o tal vez solo unos días. Su marido estaba sentado a su lado, llorando. Sus 3 hijos sostenían las manos de su madre. El más pequeño tenía 5 años. Mamá, no te mueras. Por favor, no te mueras. María no tenía fuerzas para hablar. Incluso respirar se había convertido en una tortura, cada respiración se clavaba como un cuchillo afilado en sus pulmones. El dolor era insoportable, ya esperaba la muerte. La muerte sería su liberación. Esa noche, los vecinos hablaban con inquietud. ¿Habéis oído hablar de Martín de Porres? Ese hombre santo cura a los enfermos. Tal vez si vamos a él. Su marido estaba desesperado. La mujer ni siquiera puede caminar. ¿Cómo vamos a ir? Entonces llamémoslo, quizás venga, dijo otro. Temprano a la mañana siguiente, alguien corrió al convento del Rosario y encontró a Martín. Estaba trabajando en el jardín. Por favor, Martín, una mujer se muere. ¿Tiene hijos? ¿Puedes venir? Martín dejó la pala que tenía en la mano sin dudarlo, se limpió las manos y se preparó. Vamos. Cuando llegaron a casa de María, la habitación olía a muerte. Ese olor amargo y dulzón, el olor del cáncer. Martín entró, se acercó lentamente a la cama y miró a María. La mujer ni siquiera podía abrir los ojos. Sus labios estaban morados, su respiración llegaba con estertores. Martín se arrodilló junto a la cama, puso su mano en la frente de María. La otra mano en su pecho, justo sobre el corazón, cerró los ojos y comenzó a rezar en silencio. La habitación se quedó en silencio, nadie hablaba. Incluso los niños callaron, solo se escuchaban las respiraciones forzadas de María. Martín rezaba en silencio, sus labios se movían ligeramente, pero no salía sonido. A medida que pasaban los minutos, el tiempo se hacía pesado. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Martín seguía inmóvil, no había ni el menor movimiento en su cuerpo, parecía petrificado. Entonces algo cambió. La respiración de María comenzó a mejorar, el estertor disminuyó. Su pecho subía y bajaba con más facilidad, la tensión en su rostro se suavizó lentamente. Martín abrió los ojos, retiró las manos lentamente y se puso de pie. Miró a María, tenía una cálida sonrisa en el rostro. Hermana,
Dios te ha escuchado, ya estás bien. Levántate, todos estaban en shock. Levántate, la mujer no había podido levantarse en meses. ¿Cómo iba a levantarse ahora? Pero María abrió los ojos. Abría los ojos por primera vez en días, su mirada clara y viva recorrió el lugar. Vio a su marido, vio a sus hijos y lloró con gran alegría, luego apoyó las manos en la cama e intentó impulsarse. Su cuerpo tembló, pero no se rindió, se levantó, se sentó, bajó las piernas al suelo y finalmente se puso de pie. Sus hijos gritaron, «Mamá». «Mamá está de pie», María comenzó a caminar. Un paso, luego otro paso más. Estaba débil, pero caminaba, no había dolor, no había falta de aire. El cáncer se había ido por completo. Su marido cayó a los pies de Martín con asombro y gratitud. «¿Cómo? ¿Cómo has hecho esto?». Martín lo levantó gentilmente. «Yo no lo hice, hermano, Dios lo hizo. Él os ama a todos, aún no había llegado la hora de nuestra hermana. Tenía mucho trabajo por hacer todavía». Al día siguiente María fue al médico. El médico la examinó, revisó sus pulmones, tomó radiografías. No había ni rastro, el cáncer había desaparecido por completo. El médico no podía creerlo, era médicamente imposible, pero era real, los milagros de sanación de Martín no se limitaron a esto. A lo largo de los años, cientos, tal vez miles de personas se curaron, los ciegos vieron. Los sordos oyeron, los paralíticos caminaron. Cada uno quedó registrado, cada uno fue testigo del poder de Dios. Quinto milagro, comunicación con los animales. Había un gran problema en el granero del convento, se había convertido literalmente en una zona de desastre, cientos, quizás miles de ratones se habían extendido por todas partes, comiendo el grano, royendo la fruta, agujereando los sacos. El encargado del granero se frotaba los ojos con las manos, estaba desesperado y en pánico, no sabía qué hacer, parecía estar a punto de volverse loco. Pusimos veneno y no sirvió de nada. Trajeron gatos, pero tampoco fue suficiente, los ratones siguen multiplicándose. ¿Qué haremos?, llamaron a Martín. Quizás tú puedas hacer algo. Martín fue al granero, miró a los ratones, los observó, vigiló cada uno de sus pasos. Luego se arrodilló lentamente, se sentó entre los sacos de grano y comenzó a rezar en silencio. Martín no habló, no hizo ningún ruido. Pero los ratones, parecía que lo entendían. Como si lo escucharan con la mirada, seguían sus movimientos. Martín se levantó y salió del granero. Detrás del jardín, había un rincón desierto donde nadie iba, fue allí, se detuvo y comenzó a esperar pacientemente. En unos minutos, los ratones comenzaron a salir del granero, uno a uno, luego decenas, luego cientos. Todos seguían a Martín, era como si una fuerza invisible atrajera a los ratones hacia él como el flautista de Hamelin. Cuando llegaron al rincón del jardín, Martín se detuvo, los ratones también se detuvieron, mirándolo en silencio. Martín puso un poco de comida frente a ellos, migas de pan, granos de cereal. Aquí tenéis, hermanos. Este es vuestro lugar, aquí encontraréis comida. Os traeré comida todos los días, pero nunca entraréis al granero. Estamos de acuerdo, los ratones parecieron asentir con la cabeza. Realmente podrían haber entendido, quién sabe. Pero desde ese día, no se vio ni un solo ratón en el granero, todos comenzaron a vivir en ese rincón del jardín. Y Martín les llevaba comida cada día, mañana y tarde, sin olvidar nunca, los frailes estaban asombrados. ¿Cómo has hecho esto? ¿Cómo has entrenado a los ratones? Martín sonrió, yo no los entrené. Hablé con ellos, cada criatura es obra de Dios. Y todos pueden entenderse, solo hay que saber escuchar. Esta habilidad milagrosa de Martín no se limitaba solo a los ratones, Martín también hablaba con gatos, perros y pájaros. Una vez encontró un perro herido,
tenía la pata rota y perdía sangre. Martín lo llevó inmediatamente al convento, lo trató con cuidado, le vendó la pata rota y le puso una férula. Los otros frailes protestaron: Martín, el perro no puede quedarse en el hospital. Hay reglas, no es higiénico, está sucio, contagiará enfermedades. Martín estaba tranquilo pero decidido: él también es un alma creada por Dios. Él también sufre, se quedará y le ayudaremos. Y el perro se quedó en el convento, con el tiempo se curó, se puso de pie. Ya no se separaba nunca de Martín, iba tras él a donde fuera, se había convertido en un amigo leal y confiable. ¿Alguna vez habéis mirado a los animales con atención, a sus ojos? Allí hay un alma, una parte de Dios. Martín podía ver esto y siempre los trataba con amor. Sexto milagro: conocer el futuro. Año 1639, Martín tenía ya 60 años. Estaba viejo y cansado, pero seguía trabajando con la misma determinación, curaba a los enfermos, ayudaba a los pobres y continuaba con el servicio a Dios. Una mañana, Martín se volvió hacia su amigo cercano Fray Fernando y le dijo algo en voz baja: hermano, pronto dejaré este mundo. ¿A dónde vas, Martín? A casa, a la casa sagrada de Dios. Fray Fernando no entendió lo que decía al principio, pero luego se dio cuenta: la muerte. Martín hablaba de la muerte. ¿Cuándo? Muy pronto, unos días. Quizás una semana, pero no pareces enfermo. Te ves muy bien. Martín sonrió suavemente. Mi cuerpo quizás aún esté sano, pero mi alma está lista para Dios. Él me llama, puedo escucharlo. Y, efectivamente, unos días después Martín enfermó, le subió la fiebre, sus fuerzas disminuyeron y cayó en cama. Pero no sufría, había una profunda paz en su rostro, era como si se estuviera preparando para el abrazo de Dios. Los frailes se reunieron a su alrededor, llamaron a los médicos, todos estaban preocupados, pero Martín los detuvo gentilmente. No es necesario, hermanos, ha llegado la hora. Dios me lleva a su casa. Algunos de los frailes no pudieron contener las lágrimas. Pero tú no puedes dejarnos. Te necesitamos, todos te necesitamos. Martín extendió la mano, sostuvo las manos de ellos y mostró su compasión y amor en silencio con sus ojos. El silencio se extendió por la habitación, solo se escuchaba la respiración de Martín y el ligero zumbido del viento afuera. No estéis tristes, dijo Martín con voz suave, yo no me voy, hermanos. Solo cambio de lugar, os serviré mejor desde el cielo. Rezaré, siempre estaré a vuestro lado. No solo con la vista, sino también con el corazón. La tarde del 3 de noviembre de 1639, Martín dio su último suspiro. Lleno de paz, tranquilo y sonriendo levemente, los hermanos del convento que lo rodeaban no podían contener las lágrimas, lloraban en silencio. Pero había una serenidad en el rostro de Martín, daba coraje a todos con su sonrisa. Sus últimas palabras fueron tan silenciosas que apenas se escucharon: Jesús, voy, y en ese momento, la habitación se llenó de repente de una luz extraordinaria. Una luz brillante, cálida y dorada, como si el cielo se hubiera abierto y se vieran las puertas del paraíso. El cuerpo de Martín se relajó, su alma se elevó, flotó hacia la luz, hacia Dios. Séptimo milagro: emanar luz del cuerpo. Tras la muerte de Martín, comenzó un ajetreo silencioso en el convento, se preparaba el funeral. Su cuerpo fue lavado con cuidado, limpiado y envuelto en un hábito blanco y limpio, luego fue colocado en el ataúd y llevado a la capilla con pasos silenciosos. Había frailes rezando en silencio a su alrededor. El fraile guardián vigilaba la capilla esa noche. Cuando entró, se quedó sin aliento ante la escena que encontró. Del ataúd emanaba luz, brillante, cálida y de un amarillo dorado. Era como si hubiera una vela encendida dentro del ataúd, pero al mirar alrededor no vio ninguna vela, la luz brillaba de una manera sagrada. Se acercó,
miró el ataúd, el cuerpo de Martín estaba allí. Pero brillaba, su rostro brillaba. Sus manos brillaban, era como si la luz irradiara desde su interior. Corrió afuera con asombro, llamó a los otros frailes, venid, venid y ved. Es un milagro, todo el convento corrió a la capilla. Todos se quedaron helados ante la luz que emanaba del cuerpo de Martín, todos estaban en shock. No podían contener las lágrimas, lloraban, este fue el último regalo, el último milagro que Dios le dio a Martín. Martín, que irradiaba luz mientras vivía, iluminaba todo el convento con esa luz sagrada en su muerte, llegó el día del funeral. Todo el pueblo de Lima se reunió, los alrededores de la capilla se desbordaron de gente. Ricos, pobres, nobles aristócratas e incluso esclavos, todos querían despedirse de Martín por última vez con sus ojos y sus corazones. Porque Martín había amado a todos por igual, no había distinguido a nadie. Mientras llevaban el ataúd, los milagros continuaron ocurriendo, los enfermos tocaban el ataúd y se curaban. Un hombre ciego abrió los ojos de repente, una mujer paralítica comenzó a caminar. El milagro más impresionante fue un bebé muerto, sí, un bebé. Su madre lo extendió hacia el ataúd, rezó de corazón y en ese momento el bebé respiró y comenzó a llorar, vivía, había vuelto a la vida. La gente gritó, Dios está aquí. Dios está con Martín, Martín fue enterrado, y mientras se cerraba el ataúd, las lágrimas fluyeron como un torrente. Pero su historia no terminó, nunca terminó. Pasaron los años, incluso pasaron los siglos, las personas que visitaban la tumba de Martín seguían experimentando milagros. En 1837, las autoridades de la iglesia abrieron su tumba y examinaron su cuerpo, habían pasado 200 años. El cuerpo aún estaba incorrupto, la serenidad en su rostro seguía allí desafiando al tiempo. En 1962, el Papa Juan XXIII declaró oficialmente santo a Martín de Porres. Él era un niño mulato, había sido rechazado y humillado por la sociedad. Pero Dios lo eligió, lo elevó a lo más alto y lo bendijo como santo. Hoy, todavía en Lima, en el convento del Rosario, se conserva el cuerpo de Martín. Reposa dentro de un ataúd de cristal, a la vista de todos, cada día miles de personas lo visitan, rezan, esperan milagros. Y a veces los encuentran. Ahora bien, te pregunto, ¿has oído estos 7 milagros? ¿Los has visto? ¿Has leído los testimonios? ¿Qué piensas? ¿Se ha movido algo dentro de ti? ¿Has sentido una luz en tu corazón? ¿Imposible? Tal vez imposible para la mente humana, pero con el poder de Dios. Entonces todo es posible. Martín de Porres era una persona común. Como tú, como yo. De carne y hueso, pero había algo que lo hacía diferente. Él se había entregado completamente a Dios, no había en él ni la menor duda, ni ninguna vacilación. Solo había fe, una fe pura, profunda e inquebrantable. Y Dios le dio regalos, le dio poderes extraordinarios. No para la fama de Martín, sino para servir a la gente. Para curar a los enfermos, para alimentar a los hambrientos, para consolar a los solitarios. ¿Y tú, podrías recibir estos regalos también? Tal vez sí, tal vez no. Porque Dios da regalos diferentes a cada uno, pero una cosa es segura, si te entregas completamente a Él, Él te usará sin duda. Tal vez con milagros, tal vez de otras formas. Pero te usará. La vida de Martín nos enseña esto, para Dios no existe la palabra imposible. Tu raza no importa, tu clase social no importa. Lo que hayas vivido en el pasado no importa, solo importa una cosa, tu fe. Esa fe que llevas en el corazón. San Martín de Porres, ruega por nosotros. Danos un corazón humilde como el tuyo, danos un corazón que ame servir como el tuyo. Danos la entrega a Dios como la tuya, y tal vez un día, nosotros también podamos vivir pequeños milagros. En nuestras propias vidas, en nuestros propios entornos, porque Dios sigue creando milagros. Sigue dando sanación,
vendando heridas, sigue dando esperanza. Solo hay que creer, ¿crees tú? Amén.